Titulares. Personal diplomático mexicano volvió a su país tras el rompimiento de las relaciones con Ecuador. Filtran documentos sin autorización para prohibir vuelos desde y hacia México. El ministro de Transporte asegura que no tiene ninguna validez. El presupuesto para las elecciones generales de 2025 supera los 91 millones de dólares. Manabí sigue sumando muertes violentas. En Puerto Viejo, al menos 3 personas fueron asesinadas en las últimas horas. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. Pedro, buenos días. Buenos días, Katy, ¿qué tal? Pedro, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, confirmó efectivamente que existe un documento que circuló en redes sociales donde se prohibía los vuelos hacia y desde México, pero este fue emitido sin ninguna autorización. ¿Qué tal, amigos? Un gusto poder acompañarlos una vez más. Por otro lado, la bancada de la Revolución Ciudadana presentó una solicitud de enjuiciamiento político en contra de las ministras Gabriela Sommerfield y Mónica Palencia por incumplimiento de funciones, entre ellas la irrupción en la Embajada de México en Ecuador. Más adelante estaremos ampliando esta información. Aquí empezamos Noticias Oromar en su primera emisión. Y mediante decreto ejecutivo 218, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la persistencia de un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados, esto luego de que el estado de excepción llegara a su fin. No obstante, en este nuevo decreto Noboa ordena el despliegue de las Fuerzas Armadas en el interior del país para ejecutar operaciones militares. Además, dispone que la policía y las Fuerzas Armadas continúen con el despliegue operacional requerido para neutralizar los ataques armados. Noboa también ordena que se establezca una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna. Y Alicia Bárcena, canciller de México, dijo que luego de la investigación, análisis e interpretación de la información recibida sobre el expresidente Jorge Glass, se decidió darle el estatus de asilado político. Escuchemos. Jorge Glass, en primer lugar, le dimos calidad de huésped y ahí nosotros intercambiamos con el gobierno de Ecuador múltiples ocasiones, mucha información. Les pedimos que nos mandaran toda la información jurídica que tenían ellos. Y también mandamos una delegación de alto nivel a la subsecretaria Laurelena Carrillo, a Pablo Monroy, que además es abogado. Fueron a dialogar varias veces con ellos. Tuvimos noticias de que el Tribunal Federal de Brasil había ya eximido a Jorge Glass de las acusaciones de Odebrecht. Así es de que esa acusación no estaba vigente. Y en el caso de las demás, nosotros vamos a hacer vamos a hacerlo con toda transparencia, informar cuál fue la razón por la cual México sí consideró pertinente otorgarle un asilo político, que además es un derecho que le corresponde al país que lo otorga. Y nosotros hoy por hoy seguimos considerando a Jorge Glass un asilado político. Este domingo 7 de abril fue ingresada una solicitud de habeas corpus a favor del ex vicepresidente Jorge Glass, que desde el sábado permanece en la cárcel de La Roca en Guayaquil. El pedido busca que se le conceda la libertad y fue presentado por la defensa de Glass, asegurando que el exmandatario habría sido detenido de forma ilegal, pues el bloque de seguridad lo capturó en terrenos de la Embajada de México. Por el sorteo, la solicitud será tratada en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en Guayaquil. Y sin duda que la noticia de la detención de Jorge Glass dio la vuelta al mundo. Aquí un resumen de lo que fue la noche del viernes 5 de abril. Fue un fin de semana típico, pues las amenazas se cumplieron. Las fuerzas de élite de la policía incursionaron en la Embajada de México en Quito y detuvieron a Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, en medio de incidentes. En un video se observa cómo varios policías treparon paredes y vallas de la sede diplomática y luego, tras detener a Glass, salieron de la residencia. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. ¿Cómo
delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. La incursión se produjo alrededor de las 22:30 del último viernes, horas después de que la Cancillería de México anunciara que había decidido otorgarle el asilo político a Jorge Glass, quien se encontraba como huésped en esa delegación desde el 17 de diciembre de 2023. Desde la presidencia del Ecuador se argumentó que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político, pues Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Como resultado de estas acciones, el presidente de México, Manuel López Obrador, decidió suspender las relaciones con Ecuador tras la incursión policial a la embajada de su país en Quito. Obrador enfatizó que se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones de derecho internacional. Tras la detención, el ex segundo mandatario fue trasladado a la unidad de flagrancia y luego en medio de un fuerte operativo de seguridad a La Roca, en Guayaquil. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la Cancillería del Ecuador brindó una conferencia de prensa tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México. La ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield, informó que la decisión del presidente Daniel Noboa fue tomada ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. Las declaraciones fueron difundidas a través de una conferencia de prensa el último sábado. Ahí la canciller justificó el accionar gubernamental detallando los intentos de diálogo con México previo a la irrupción en su embajada. Dijo que el Ecuador agotó el diálogo diplomático con México respecto a la solicitud de asilo político para el ex vicepresidente, sobre las sentencias condenatorias por asociación ilícita y cohecho que pesan sobre Glass, así como la orden de captura por presunto peculado, y se le recordó, añadió, que no procedía de manera alguna la concesión de asilo diplomático a Jorge Glass. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Las solicitudes se realizaron con base en los estudios de la Convención de Caracas de 1954 y a la de Montevideo de 1933. Previamente, dijo Sommerfield, el presidente de México emitió declaraciones desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 y banalizando el asesinato de Fernando Villavicencio. Finalmente, la canciller reiteró que el Ecuador es respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue persona alguna por su religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a las leyes de la República. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, convocó de emergencia 2 reuniones para este martes y miércoles, con el objetivo de abordar la grave crisis diplomática desatada entre Ecuador y México. En primera instancia, Ecuador fue el primero en solicitar este domingo una reunión para el martes del Consejo Permanente del organismo, y horas después, Colombia y Bolivia pidieron otro encuentro para el miércoles, que abordará la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su vínculo con la figura del asilo. Esto luego de que las fuerzas especiales de Ecuador allanaran la Embajada de México en Quito a fin de capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Este domingo el personal diplomático de México partió de Quito tras la ruptura de relaciones con Ecuador a raíz del asalto policial a su embajada.
Por eso yo pienso que el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. Y el ex vicepresidente Jorge Glass fue detenido la noche del viernes 5 de abril, esto tras la irrupción en el interior de la sede de la Embajada de México en Quito, ya que sobre él existía una orden de detención desde el 6 de enero de este año por un presunto caso de peculado cuando cumplía funciones en el Estado. Esta sería la tercera causa de corrupción abierta en su contra. La primera sentencia ejecutoriada que recibió el ex vicepresidente Jorge Glass fue en diciembre de 2017, cuando un tribunal lo declaró culpable de cometer asociación ilícita en el caso de Brecht. Según lo determinó la justicia, la empresa extranjera pagó $33.5 millones en coimas a funcionarios estatales por la adjudicación de contratos y señalaban que Glass estuvo al tanto de todo ello. Junto a otras 7 personas, Glass fue procesado y perdió su cargo como vicepresidente. En abril de 2020, Glass recibió su segunda condena, 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso denominado Sobornos 2012-2016 que involucraba a otras 6 autoridades de Estado, como el presidente Rafael Correa. La Fiscalía acusó a 21 personas de participar en un entramado de corrupción del que se habrían obtenido aportes económicos irregulares para financiar campañas electorales del movimiento Alianza País durante los últimos 4 años del gobierno de Correa. Esto a cambio de otorgar contratos estatales. Las 2 sentencias de Glass se acumularon en lugar de sumarse por la legislación de ese entonces. En 2022 obtuvo medidas cautelares para cumplir el tiempo restante fuera de la cárcel, aunque con la imposibilidad de abandonar el país. En 2023 incluso habría tenido aspiraciones políticas de participar en las elecciones presidenciales por el movimiento Revolución Ciudadana, pero desistió. Sin embargo, a finales de ese año, la Fiscalía abrió un nuevo proceso penal por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Ahí lo que se investiga es una supuesta malversación de fondos públicos que debían destinarse para obras de remediación y reconstrucción en la provincia más afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Según la tesis de la Fiscalía, Glass y otros 2 funcionarios habían efectuado un abuso de dinero público. Por ello, el 6 de enero le formularon cargos al ex vicepresidente, quien ocupó ese cargo entre 2013 y 2017, lo que resultó en una orden de prisión preventiva, anulando su prelibertad por las otras 2 sentencias. Glass ya llevaba casi un mes en la Embajada de México, donde requirió el asilo político. Sin embargo, el Ecuador cuestionó esa solicitud, pues las sentencias y procesos penales abiertos en su contra eran por corrupción. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el arresto del ex vicepresidente Jorge Glass provocó reacciones contundentes del movimiento político de la Revolución Ciudadana. Ellos expresaron su rechazo y declararon su oposición abierta al gobierno de Noboa desde la Asamblea Nacional. Viviana Veloz, asambleísta y coordinadora de la Revolución Ciudadana, anunció el quiebre del acuerdo con el gobierno en la Asamblea Nacional, declarándose en oposición al gobierno del presidente Daniel Noboa. Señaló que no van a ser cómplices de un modelo de gobierno autoritario y dictatorial. Presidente Noboa, nosotros no vamos a respaldar estas acciones que violentan el ordenamiento constitucional y también el derecho internacional público. Y esto no se trata de corrupción, presidente Noboa. Esto se trata de votos. Asimismo, Veloz señaló la firme oposición de la RC a la consulta popular propuesta por el gobierno, afirmando que 11 veces no le dice hoy la bancada correísta. Porque la acción del día de ayer demuestra que su campaña de la consulta popular estaba cayendo. Por eso, 11 veces no le dice hoy la bancada de la Revolución Ciudadana y el movimiento de la Revolución
su parte, la ex candidata presidencial Luisa González fue más allá al exigir la renuncia del presidente Noboa, subrayando así la postura firme del movimiento frente a los eventos en la Embajada de México y la situación política actual. El Ecuador no se merece que pese a todos los problemas que ya existen en el país a nivel económico, de salud, de vida, nos creen un problema diplomático que puede significar guerra. Por eso, señor Daniel Noboa, presente su renuncia. El Ecuador no es su hacienda bananera. El Ecuador no es su hacienda bananera. Señora Sommerfield, esto no es Oroval. Finalmente, González responsabilizó al gobierno de Noboa sobre lo que le pueda pasar a Jorge Glass, asegurando que fue brutalmente golpeado, que casi no podía caminar y que fue secuestrado. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y la bancada de Revolución Ciudadana informó este domingo que presentó la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield. Esto a raíz de la irrupción de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas a la Embajada de México en Quito. Las comparecencias de las ministras se efectuarán el miércoles 10 de abril desde las 8:30 en la sala de sesiones de la comisión ubicada en el ala oriental del Palacio Legislativo. Y autoridades del gobierno aclararon que se mantienen las operaciones aéreas con México. Esto luego de una supuesta prohibición de vuelos que fue emitida sin autorización. Luego que este 7 de abril circulara en redes sociales un documento que prohibía los vuelos desde y hacia México, emitido supuestamente por la Dirección General de la Aviación Civil, y que dicha entidad, así como el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, señalaran que era falso, el propio funcionario confirmó que sí existió dicho memorando, pero que fue filtrado y emitido sin ninguna autorización. El documento estaba suscrito electrónicamente por el subdirector general encargado de Aviación Civil, Fausto Peña Herrera. Sin embargo, a decir de Luque, al no haber sido dispuesto ni autorizado por las máximas autoridades del gobierno nacional, no tiene ninguna validez. Asimismo, el titular de Transporte y Obras Públicas informó que se ha pedido a los responsables que presenten su renuncia de manera inmediata y reiteró que Ecuador mantiene y mantendrá las operaciones desde y hacia el país azteca. Tania Loor, Noticias Oromar. Bien, amigos, esta información correspondía a aquella información que salió en redes sociales, Pedro, que se habían suspendido los vuelos hacia México y desde Ecuador también, pero bien lo informó el ministro de Transporte, pues no era real, no era oficial. Aunque aún existen incertidumbres de qué pasará con las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas entre Ecuador y México. Veamos qué decisiones toman los gobernantes. Vamos a una pausa publicitaria, Katy, amigos televidentes. Al regresar estaremos conversando con la asambleísta Inés Alarcón. Ella es asambleísta por ADN. Precisamente está ya listo un proyecto de ley para derribar aeronaves y drones que pudieran ser amenazas para el interior del país. Esta ley es sumamente importante y estaremos revisando de qué se trata puntualmente. Pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, amigos. Les contamos ahora que este domingo se desarrolló el simulacro electoral previo a la consulta popular y el referéndum del 21 de abril. Asimismo, inició la campaña electoral para este proceso. De manera simultánea en las 24 provincias del Ecuador, se llevó a cabo el simulacro electoral que puso a prueba la capacidad técnica y operativa para la consulta popular y el referéndum del 21 de abril, así como la efectividad de los planes de contingencia en casos de emergencia y el funcionamiento de las juntas receptoras del voto. En este último punto se recordó las 4 fases. Instalación de las juntas receptoras, que será de 6 a 7 de la mañana.
La votación, que será de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El escrutinio de 5 de la tarde hasta contabilizar y registrar todos los votos. Y finalmente el embalaje y envío del material. La tarea para los miembros de las juntas receptoras del voto no será nada sencillo. Será un trabajo pesado, de mucha paciencia, pero también de mucha agilidad. En su intervención, la presidenta del organismo también informó sobre el avance del proceso. Que el 89% de las papeletas ya están impresas. Es por eso que estamos trabajando ya en la integración de los paquetes electorales, los mismos que saldrán próximamente para las provincias amazónicas y Galápagos, que son aquellas que tienen los recintos más alejados del país. Tenemos un 60% de capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, a quienes hacemos un llamado urgente, que se capaciten y, si es necesario, tomar clases de refuerzo a través de los mecanismos virtuales, pues es su responsabilidad. Alrededor de 12.100 personas de diversas instituciones como Policía y Fuerzas Armadas participaron del simulacro, que fue monitoreado en todas sus fases por la Mesa de Seguridad a escala nacional. Mientras tanto, desde las 0 horas de este 7 de abril también inició la campaña electoral, que tendrá una duración de 12 días, es decir, hasta las 23 horas con 59 minutos del jueves 18 de abril. En este periodo, las organizaciones políticas y sociales calificadas por el CNE podrán hacer uso del Fondo de Promoción Electoral fijado en $409.628 más IVA para promover el sí o el no. Cada opción cuenta con $204.814 con 37 centavos. Tania Loor, Noticias Oromar. Seguimos con temas electorales, porque el CNE aprobó el presupuesto para los comicios generales de 2025. El monto supera los $91 millones. Que el monto aprobado para las elecciones presidenciales y legislativas de febrero de 2025 se enmarca en las políticas de optimización y austeridad del gasto público, es lo que asegura el CNE sobre los $91.707.668 con 72 centavos que serán destinados a la organización y desarrollo de los comicios generales de 2025. Según detalló el ente electoral, el monto tendrá la siguiente distribución: personal con y sin relación de dependencia, $33.022.375 con 94 centavos. Fortalecimiento tecnológico, $10.234.993 con 27 centavos. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, $10.035.881 con 28 centavos. Miembros de las juntas receptoras del voto, $7.048.010 con 37 centavos. Impresión de papeletas, documentos electorales, integración de paquetes y plantillas braille, $15.866.387 con 11 centavos. Bienes y servicios, $6.849.268 con 29 centavos. Voto en el exterior, $3.973.879 con 31 centavos. Campañas de información al ciudadano, $3.644.747 con 8 centavos. Observación electoral, $702.295 con 67 centavos. Y material de capacitación, $329.830 con 40 centavos. Recordemos que el calendario electoral fue aprobado en febrero de 2024, declarando así el inicio del periodo electoral de 2025. En este proceso se elegirá al presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, asambleístas nacionales, provinciales, del exterior y parlamentarios andinos. La primera vuelta está establecida para el 9 de febrero de 2025 y en caso de haber segunda vuelta se realizará el 13 de abril. Tania Loor, Noticias Oromar. Y cambiamos de tema, amigos. Les contamos que en Maya inicia una campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano para niños y niñas de 9 años. La inversión es de $13 millones.
595.000 menores serán vacunados para prevenir el virus de papiloma humano en 2024. El Ministerio de Salud Pública anunció una campaña gratuita prevista para mayo y junio, dirigida a niñas de 9 años e incluirá por primera vez a los niños de esa misma edad como una forma de cerrar el círculo de contagio, ya que el hombre es el principal transmisor del virus, según autoridades de salud. La campaña se extenderá también a niñas de hasta 14 años que no pudieron ser inmunizadas durante la pandemia. La vacuna se aplicará en las instituciones educativas. Sin embargo, quienes no estén matriculados pueden acercarse a un establecimiento de salud y solicitar la dosis. El virus de papiloma humano es un precursor del cáncer de cuello uterino y de otros tipos de cáncer que afectan a los genitales, por lo que la vacunación es vista como una importante estrategia de prevención. Tania Loor, Noticias Oromar. Y Manta volvió a registrar una muerte violenta. Cerca de la 1 de la tarde de este sábado último, Jorge Chonillo Mendoza perdió la vida tras ser atacado a balas cuando conducía un vehículo frente al cementerio de la parroquia Eloy Alfaro. Dicha zona es considerada una de las más violentas de la ciudad. Horas más tarde se registró una balacera en el sector Nueva Esperanza. De manera preliminar, se conoció que dicho ataque tendría relación con la muerte de Chonillo Mendoza. Y la tarde de este domingo 7 de abril se registró una balacera en el sector El Guavito, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí. El hecho dejó como resultado 3 personas asesinadas, entre ellas un taxista. El conductor, identificado como Juan Carlos Miranda, se bajó del vehículo e intentó correr, pero se desplomó sobre la acera. Los cuerpos de los otros 2 hombres quedaron al interior del automotor. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio y lograron identificar a alrededor de 20 casquillos. Los cadáveres fueron trasladados hasta el Centro Forense de Manta para los trámites de ley. Se conoció que a 10 cuadras del sector los asesinos dejaron el vehículo abandonado. Y las Fuerzas Armadas desarrollaron operativos de control de armas, municiones y explosivos en la provincia de Manabí. Esto con el objetivo de neutralizar el accionar de organizaciones delictivas en el Cantón Sucre, perteneciente a la misma provincia. Tras allanamientos, el personal militar encontró una bodega ilegal de combustible, además de una subametralladora con una alimentadora y 2 proyectiles. Y la Asamblea Nacional tiene listo un proyecto de ley para proteger y controlar el espacio aéreo por supuestas amenazas que se pudieran originar. Cuando ya inicie o termine el receso legislativo, entraría a votación precisamente en la Asamblea. Sobre este tema estaremos conversando con Inés Alarcón, asambleísta de ANE, que ya se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias por atender esta conversación, asambleísta. ¿Qué plantea este proyecto de ley justamente para defender la soberanía de posibles amenazas que se pudieran suscitar desde el aire y en nuestro propio territorio? Muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana. Un saludo atento a la ciudadanía. Bueno, desde la Asamblea Nacional y desde la Comisión de Seguridad seguimos trabajando en normas para coadyuvar con la seguridad nacional del país. Entre estas iniciativas tenemos el proyecto de ley orgánico Espacio y Control Aéreo. Esta norma consta de 3 ejes prioritarios: la interdicción e interceptación de aeronaves irregulares que estén utilizando nuestros cielos de manera ilícita, ilegal y atentando contra nuestra soberanía, pudiendo la Fuerza Aérea Ecuatoriana hacer uso del legítimo de la fuerza y en casos de ataques direccionados y poner en inminente peligro la vida de nuestros pilotos o la soberanía de nuestro país, la neutralización. Ese como primer eje. Tenemos un segundo eje que es la identificación y destrucción de pistas ilegales dentro ya de un marco jurídico. Estas pistas son utilizadas generalmente con diferentes fines, pero dentro de las más marcadas y que nosotros hemos encontrado recurrencia como comisión es el transporte de armas, tráfico de armas, transporte de droga hacia Centroamérica o México, que no les toma más de 3 horas, es sumamente rápido la movilización a través de nuestros cielos y utilizan también nuestros cielos como ruta para diferentes fines ilegales. Movilización de dinero en altas cantidades que es utilizado para pagar a su gente, que es parte de esta cadena del narcotráfico.
Perfecto. ¿Cuán importante entonces sería este proyecto? Porque seguramente ya han de tener identificado estas aeronaves no tripuladas y los drones que probablemente sobrevuelen, por ejemplo, en sectores estratégicos del país, inclusive alrededor o sobre o encima de las cárceles. Sí, justamente tenemos un tercer eje y en este tercer eje hablamos de las aeronaves no tripuladas o ingenio aeroespacial no tripulado. En estas nos referimos, ejemplo, bien lo ha dicho usted, los drones. Los drones no pueden sobrevolar zonas estratégicas del Estado. Ejemplo, los centros penitenciarios. Está prohibido que haya un sobrevuelo de los mismos. Inmediatamente la Fuerza Aérea Ecuatoriana tiene toda la autorización para el derribo del mismo. Porque generalmente bajo este vehículo lo que se produce es espionaje, llevan armas, llevan droga, incluso explosivos. Tuvimos el año anterior un caso en donde la Policía Nacional pudo detectar un explosivo que iba directamente a caer sobre el centro penitenciario de Guayaquil. Ya, y la ley propone justamente ese acompañamiento y ese derribo de estas aeronaves. ¿Cómo lo plantea? Sí, la ley propone derribo inmediato de naves no tripuladas sobre zonas estratégicas del Estado. Ahora, ¿qué pasa con las otras naves que llegan a nuestros cielos? Lo que hacemos es una interdicción, un acompañamiento para que salgan de nuestras fronteras y en caso de ataque o inminente peligro de la vida de nuestros pilotos o atentar contra la soberanía de nuestro país, es el derribo inmediato. Ya, pero hay drones que tienen alguna especificación y que no necesariamente son amenaza o peligro. ¿Cómo van a hacer esa diferenciación a través de la ley para derribar efectivamente a los drones o estas aeronaves no tripuladas que pudieran ser efectivamente una amenaza para nuestro país? Pero en efecto, el ADAC sigue manteniendo la competencia en la regularización de drones, pero nosotros entendemos que a veces los drones van a tener que pasar por ahí porque es parte del camino. Ahora hay muchas entregas que se están realizando con drones. Nosotros hablamos del sobrevuelo. El sobrevuelo quiere decir que está por encima minutos, está revisando. Eso no puede pasar. Una cosa es que pase por ahí, otra cosa es que sobrevuele. Pero para identificarlos tendrían que adquirir instrumentos tecnológicos para realizar este seguimiento y este derribamiento de estas aeronaves no tripuladas. Bueno, nosotros ya, el ADAC ya cuenta con las competencias para tenerlos regularizados, por tanto, cualquier dron que caiga, cualquier dron que esté dentro de lo legal, nosotros sabemos a dónde pertenece. El problema son con los ilegales, el problema es con los que vienen a sobrevolar, a ellos serán derribados de inmediato. Pero cuentan con el equipo sofisticado para hacerlo. Sí, la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuenta. ¿Y entonces por qué no lo pudieron hacer o no lo hacen antes de que se cree o se apruebe esta ley? Ya, ahora, ahí había el inconveniente, ¿no? De que la policía es parte encargada de la seguridad interna, por tanto la policía estaba hecho cargo a través de un escuadrón de drones para hacerse cargo de esto. Pero la Fuerza Aérea Ecuatoriana dice, a ver, los cielos los controla la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces, ¿quién tenía la competencia? Se presentaba el momento, si actuaba la policía en buena hora o si actuaba la FAA en buena hora. Lo que hace esta ley es dar las competencias necesarias a quien le compete realizar el derribo de estas aeronaves no tripuladas. Claro, porque justamente en estos instantes la ley que está vigente permite hacer estos controles en zonas estratégicas, como le decía anteriormente, por ejemplo, en aeropuertos, en puertos, regimientos militares, en cárceles, etcétera. ¿Qué otros espacios van a ser controlados precisamente con el aporte de este proyecto de ley para que se coloquen, no sé si inhibidores y se derriben estas aeronaves no tripuladas y drones que pudieran causar amenaza para el país? Bueno, ahorita con el tema de los radares, tenemos 4 radares que actualmente están funcionando en nuestro país. Tenemos uno que está en proceso de compra. El presidente también ha firmado el decreto en una cooperación interinstitucional con Estados Unidos, en el acuerdo AYA, en donde ellos, en este acuerdo, nos ofrecen a nosotros brindarnos tecnología y en este caso radares también. Eso es una parte importante dentro de lo que ha venido sucediendo con los radares en nuestro país. Ahora, lo que hace esta ley también es darle un marco jurídico, ¿no? Porque si bien es cierto, la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha estado trabajando, la Policía Nacional, igual en la destrucción de pistas ilegales, pero no hay un marco jurídico que abarque completamente. Lo que hace también esta ley es unificar, o sea,
hablemos de la ley como un control del espacio suprayacente. Hablamos de continental, marítimo, insular. Todo el cielo de nuestra patria, de nuestro país, pertenece al control exclusivo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Es la que protege y cuida la soberanía aérea de nuestro país. ¿Qué sucederá con los drones que serán derribados? ¿Los incautarán? Sí, todos los drones que son derribados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana serán incautados. ¿Pero le hacen alguna especie de seguimiento para obtener la identidad o el origen de dónde provienen estos vuelos ilícitos? Por supuesto, inmediatamente que son derribados se procede a trabajar con Fiscalía para que haga la respectiva investigación previa y se pueda dar con quienes están detrás de estos ataques. Usted mencionaba que uno de los componentes de este proyecto de ley es que también va a controlar el aparecimiento de pistas clandestinas que son usadas precisamente para actividades narcodelictivas o ilícitas. ¿De qué manera? Bueno, en efecto, como lo había dicho, hoy se destruyen pistas ilegales y clandestinas, pero no hay un marco jurídico para hacerlo. La Fiscalía Nacional, la Policía Nacional trabajan de la mano con la Fuerza Aérea Ecuatoriana para, una vez que son identificadas estas pistas, pero sin ningún marco jurídico. Lo que busca esta ley es darle el marco jurídico y las competencias a la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la complementariedad a la Fiscalía y la Policía Nacional. Además de que nosotros en esta ley ponemos de parte prioritaria a los GATS. Los GATS deben ser parte prioritaria en las denuncias de estas pistas y también en la complementariedad de la destrucción de las mismas. Ellos deben, porque son la primera línea, deben ser parte indispensable a la identificación y a la destrucción de las mismas. Según el Observatorio de Crimen Organizado, había 54 pistas ilegales detectadas, 40 solo en Manabí, Santa Elena, Esmeralda. Son estas rutas que son las mejores para estos narcodelincuentes, pero recién encontramos 70, que no necesariamente son construidas como pistas, sino que sea un terreno plano, es suficiente para ellos. Entonces, por eso es importante también quienes tienen las pistas legales, que brinden información a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, brinden también cómo van a ser utilizadas las mismas, para que en caso de que la Fuerza Aérea Ecuatoriana encuentre cualquier tipo de irregularidad pueda actuar. ¿Y bajo qué consideraciones o características ustedes consideran que son pistas ilegales para que aterricen avionetas que son o que tienen productos ilegales como armamentos, drogas, entre otras cosas? ¿Cuáles serían las características? Bueno, las pistas ilegales tienen, primero, son completamente planos, son terrenos baldíos que se encuentran completamente abandonados, justamente por ello es la importancia de los GATS. También las medidas, ¿no? O sea, cuánto es el espacio que ellos requieren. Generalmente son 400 metros de largo por 15 metros de ancho, es lo mínimo que se utiliza una pista. Cuando vemos un terreno baldío que más o menos cuenta con estas medidas, es muy seguro que sea utilizado por una pista ilegal. De las 54 posibles pistas ilegales que se encuentran en el país, la vía que se construyó hacia la refinería del Pacífico en el Arón, en la provincia de Manabí, es considerada también una pista con las características para que vuelen estas aeronaves con productos ilegales, armamentos, drogas, que ya también inclusive se han identificado o han detectado o han registrado. Sí, es muy utilizado. Es muy utilizado, de hecho ya ha habido muchas denuncias por parte, incluso hasta de la ciudadanía. Entonces, lo que buscamos con esto es darle el marco jurídico para que la Fuerza Aérea pueda trabajar, para detectar y destruir. Es decir, que esa vía será destruida. De ser el caso sí. O sea, porque, destruida literalmente, pregunto, ¿no? Es decir, que será desaparecida esa vía. Sí. Si no tiene más fin que ser una pista ilegal, debe ser destruida. Perfecto. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias y ojalá que este marco jurídico que ustedes están proponiendo en la Asamblea Nacional sea también el aporte para combatir todas las actividades ilícitas y combatir también a las mafias delincuenciales que le siguen haciendo daño a nuestro país. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta, por compartir con Noticias Sonomar esta importante información. Vamos a nuestra pausa publicitaria y ya volvemos.
Amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía y compañía. Esta semana recién inicia y hay mucho que contar. ¿Qué pasará entre Ecuador y México? Son algunos de los temas. Katy y amigos televidentes, lo que cuesta creer es como un mismo ecuatoriano esté pidiendo sanciones o medidas rigurosas para su propio país. Eso sí es inverosímil, en serio. No sé si eso es querer a la patria o no. Bueno, en todo caso, veamos cuál será el desenlace de estos desatinos de ambos gobernantes, el de México y el de Ecuador. Con esto estamos llegando a la parte final, mi querida Katy. Gracias, De mi Pedro. parte, buenos días, felicidades.